Hola amigos, bienvenidos a su programa Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud, el espacio donde todos podemos aprender algo nuevo cada día. El cáncer es una de las enfermedades más complejas de nuestro tiempo, no solo por el impacto físico que genera, sino por las decisiones clínicas, científicas y humanas que acompañan cada diagnóstico. Hoy hablaremos de qué es el cáncer, cómo se desarrolla y cómo se aborda actualmente desde la medicina, integrando la ciencia, la innovación, la tecnología y el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial. Para hablar de este tema nos acompaña hoy un especialista con una sólida trayectoria en cirugía oncológica, formado en instituciones de alta especialidad en la Escuela Médico Militar y el Instituto Nacional de Cancerología. Nuestro invitado de hoy es el doctor Sergio Hidalgo Baena, quien es cirujano oncólogo con amplia experiencia clínica y académica en el tratamiento del cáncer, quien nos ayudará a entender de una manera sencilla este tema desde una visión médica clara, basada en evidencias y en su amplia experiencia. Lo vemos muy joven realmente a Sergio, pero tiene muchísima experiencia. Él es egresado de la Escuela Médico Militar, así que tiene una disciplina muy fuerte, yo supongo. Cuéntanos, Sergio, ¿de qué te graduaste en la Escuela Médico Militar? Así es, doctor Marco Tulio. Antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, por haberme invitado. Sí. La verdad es que para mí es una sorpresa, aunque me han invitado a varios foros y a varios lugares a dar pláticas. Sí. La verdad es muy satisfactorio que nos inviten a este tipo de programas, porque siempre pues tratan de fomentar a que la gente se eduque y conozca sobre temas que tienen muchos tabús. Sí. Entonces el cáncer es uno de ellos, ¿no? Cuando escuchamos la palabra cáncer, decimos es igual, le ponemos un simbolito ahí y me voy a morir. Sí. Y la realidad es que eso ha cambiado en nuestra época. Ya se ha modificado mucho esa forma de pensar, y pues nuestra función como especialistas es que la gente sepa todo esto, que la gente sepa que no necesariamente va a fallecer por una enfermedad de este tipo, y también educar a los médicos, porque también los médicos tienen ese estigma aún. Sí. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, me formé como médico militar, soy egresado de la Escuela Médico Militar. Posteriormente hice mi curso de cirugía general en el Hospital Central Militar. Posteriormente hice una subespecialidad o una especialidad más en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Y después hice una especialidad en cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología y la UNAM. Uh-huh. Y bueno, el médico se sigue preparando. Después hice un diplomado en negocios. Posteriormente acabo de terminar una maestría en dirección y administración de empresas. Uh-huh. Un curso y diplomado de marketing digital. Y pues tratar de ir con como se va desarrollando la tecnología, ¿no? No nos dejamos de educar. Claro. Entonces esto es sumamente importante. Todo esto es educación continua. Es correcto. Es decir, nosotros en la tecnología vemos que día a día lo que hoy es una novedad, mañana a lo mejor ya no deja de hacerlo, aparece otra. Y en el área de la salud es lo mismo, ¿no? Tenemos que estarnos educando, los médicos como ustedes, y aparte para traspasar esa educación a la práctica médica, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. Entonces veo que tienes un enfoque así muy médico, después un poquito a la administración, y por allí veo yo un futuro emprendedor, ¿no? Me comentabas hace un rato que tienes pues también tu consultorio, entonces eso ya es un emprendimiento para nosotros, ¿no? Es algo diferente, y tienes una especialidad muy amplia, como nos mencionaste, en el cáncer de mama. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre lo que
te motivó a ti a estudiar la medicina? ¿Cuál fue ese punto de partida? Porque a lo mejor desde niño, no sé, en alguna etapa de tu vida, te surgió la idea de estudiar medicina. Sí, realmente fue en la niñez. Mi papá era médico militar también, era ortopedista. Un área un poco diferente a lo que yo hago, pero él era médico militar. Y yo veía cómo lo veían sus pacientes. Entonces, eso pues fue sembrando algo en mí que posteriormente hizo que quisiera estudiar en una escuela de medicina, ¿no? Oh, yeah. Lógicamente, pues al ver a mi papá, pues mi primera opción siempre fue ser médico militar. No pensé en irme a otras universidades. De hecho, él, cuando le dije que quería ser médico, él me llevó hizo una carpeta de todas las universidades de México y me dijo, tú puedes hacer en donde quieras. Y realmente no presenté a ninguna, fui a presentar nada más a la militar, a la escuela médico militar, así es. Sí. Era una ilusión que yo tenía. Entonces, esto significa que la educación que recibimos dentro de la familia es realmente importante y que también impacta en los miembros de la familia. Es decir, los padres son como el núcleo, pero alrededor de ellos están los hijos y los familiares, ¿no? Así es. Entonces, esto impacta, pero te impactó porque él ayudaba a las personas a no tener una enfermedad o a paliar esa enfermedad, en fin, ¿no? Así es. Realmente es eso, lo dijiste muy bien. Él ayudaba a mucha gente sin esperar nada a cambio, porque la última parte de su vida fue así. Y entonces eso realmente me inspiró, entonces fue lo que me hizo pensar en ser médico. Ok. Y ahora, ¿por qué la experiencia en oncología? Si tu papá era, voy a poner, tu papá era traumatólogo, me decías, ¿no? Traumatólogo. Sí. Entonces, ¿por qué tú cambias a una enfermedad súper compleja? Yo siempre quise ser cirujano, cirujano general, y pues vas entrando a todos los procedimientos cuando estás preparándote. Inicialmente yo quería ser neurocirujano. Cuando llegué a hacer la residencia en cirugía quería ser neurocirujano, pero después, ya en la preparación, vi que el cirujano oncólogo operaba de todo tipo de problemas. Entonces eso me llevó a hacer oncología, y como que ya traía algo yo que me hizo ser oncólogo, porque desde que hice mi tesis en la escuela médico, mi tesis fue sobre cáncer de mama y sobre células dendríticas. Usamos un microscopio confocal, que era el primer microscopio de ese tipo en México, y lo tenían ahí en la escuela, y hicimos nuestra tesis en esa parte. Y posteriormente en cirugía general hice mi tesis en un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma. Entonces como que ya iba dirigiéndome a ese ámbito, ¿no? Y posteriormente pues ya en el INCAN, oncología. Sí, para que nuestra audiencia lo entienda, ¿qué son las células dendríticas? Las células dendríticas son células inmunológicas que se encuentran en algunas partes de nuestro cuerpo. Inicialmente pensábamos que nada más estaban en ciertos tipos de tejidos, pero la realidad es que se encuentran en varios órganos y ayudan a responder contra eventos adversos en nuestro cuerpo. Así es. Yeah. Ahora, en tu amplia práctica en la medicina de cirugía militar y especialmente en el cáncer, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la medicina desde que inició la medicina hasta hoy? Esa es una pregunta bastante interesante, porque nuestra mentalidad va cambiando. Claro. Nuestra mentalidad va cambiando dependiendo de nuestra educación. Sí. Y cuando yo empecé a hacer cirugía pensaba de una manera. El cirujano general, y te quiero decir que todas estas son opiniones personales. No, está bien. Entonces, el cirujano general, la verdad es que está acostumbrado a
curar a los pacientes. Te llega un paciente con apendicitis y pues tú lo operas y se cura. Al otro día ya está curado. O te llega un paciente con colecistitis o inflamación de la vesícula, piedras en la vesícula, lo operas y terminas la cirugía y se curó. Entonces el cirujano general tiene esa visión de que va a curar. Cuando eres oncólogo te enfrentas a que no necesariamente estás curando al paciente con una cirugía. Muchas veces estás paliando, tratando síntomas. Muchas veces estás haciendo que su calidad de vida mejore. Entonces al principio es un choque, porque como cirujano general eres pues el mejor, ¿no? Curas todo. Sí. Pero una vez que llegas a la oncología te das cuenta que no es así. Y entonces empiezas a tener cierta, pues en tu mentalidad, pues es un choque muy, muy importante, ¿no? Porque ya no se curan. Y se curan un porcentaje, pero otro porcentaje no se cura. Y eso te va haciendo que vayas modificando la forma en que ves la medicina. Sí. Hoy en día que ya tengo muchos años de estar trabajando pues, con muchos tipos de pacientes, desde los que podemos curar, desde la primera vez que los vemos hasta el que tenemos que seguir nada más tratando síntomas y paliarlo, pues también me ha hecho entender que lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes es tratar que ellos estén bien. Claro. Eso es lo que tenemos que ver, que ellos estén bien, independientemente del tipo de cáncer que puedan tener. Y eso no lo vemos. Lo más difícil, yo cuando enseño en la escuela, les digo, lo más difícil es entender no que todo se tiene que operar, sino entender qué es lo que no se debe de operar, ¿no? Como cirujanos. Y eso lleva mucho tiempo. Unos lo entendemos, otros no lo entendemos nunca, pero así es, ¿no? Sí. Veo en este concepto que tú nos acabas de expresar un concepto muy humano, y lo veo en tu expresión también, y lo veo por lo que nos platicaste de tu padre, ¿no? Que seguiste su ejemplo en otra área todavía un poco más complicada como es el cáncer. ¿Qué es lo que realmente te ha motivado así fuertemente a tener ese sentido más humanista, más humano hacia el tratamiento de este tipo de enfermedades? Porque no es como tú lo mencionabas, te quito la vesícula y te dejo unos días en el hospital y ya estás curado, ¿no? Aquí la cosa es diferente. Sí, sobre todo es enfrentarte a eso. O sea, estando allá en el hospital militar, nos llegaban muchos pacientes que pues no tenían forma de tratarse, y eso te va haciendo ver al paciente diferente. Aparte atiendes a pura gente que es familiar de militares, son los derechohabientes, y pues tú ves que ellos están en otro lugar esperando que tú seas lo mejor que puedas ser como médico. Y eso lo entendí a través del tiempo estando en el activo, y esa parte me hizo modificar la forma en que veía a mis pacientes. Porque al principio sí, al principio es el ego, yo soy el médico, yo soy el que dice cómo deben de ser las cosas. Pero la realidad es de que ellos esperan lo mejor de ti, ¿no? Sí, así es. Y eso lo tienes que traspolar a la otra parte de tu vida, ¿no? A donde te llegan todos los pacientes y todos los pacientes esperan eso. ¿Sí? Y yo creo que cuando vemos el mundo vemos a mucha gente, ¿no? Pero cuando nosotros lo vemos de forma personal, vemos a nuestra hermana, a nuestro papá, a nuestro primo, y así lo vemos como pacientes, así lo vemos. Como médicos lo vemos en general, como pacientes lo vemos en particular. ¿Sí? Yeah. Y así debería de ser, Sí, creo claro, yo. Claro, sí. Dándole ese enfoque humano, ¿no? Es correcto. A los tratamientos. ¿Y cómo nos podrías describir en sí, en palabras llanas, qué es el cáncer en sí? Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades.
no es una sola enfermedad. Y llanamente lo que pasa es que las células del cuerpo evaden los mecanismos de muerte, de reparación, y siguen replicándose de forma normal hasta que forman un tumor. Eso es una forma muy fácil de entenderla. Ahora que vemos muchas las películas de zombies, me gusta decirles a mis alumnos, es que pues, las células tumorales son como zombies en el cuerpo, ¿sí? Empiezan a reproducirse de forma descontrolada hasta que llegan a un volumen que forman un tumor de 1 centímetro y después la replicación forman un tumor de 2 centímetros y así van creciendo. Invaden tejidos y tienen potencial de irse a cualquier lado del cuerpo por la circulación, por los linfáticos. Sí. Es una forma, yo creo que fácil de entenderla. Ahora que vemos la televisión y vemos toda la información que nos dan. Bien, y ahora cómo entender el cáncer desde la medicina actual, la medicina moderna y la oncología clínica, digamos. Bueno, el cáncer en general es, como te comentaba, es un grupo de enfermedades en donde las células se reproducen de forma descontrolada y pierden todos esos mecanismos o evaden esos mecanismos de muerte celular que en términos médicos se llama apoptosis. Cuando lo vemos de forma particular, cada cáncer es diferente porque cada cáncer se origina en órganos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama es diferente al cáncer de colon, el cáncer de colon es diferente al cáncer de pulmón y así cada uno de los órganos. Inclusive, cuando se desarrollan en un solo órgano, son diferentes entre ellos. Cada uno de ellos es muy diferente. Es diferente el cáncer de colon derecho que el cáncer de colon izquierdo. Es diferente un cáncer de mama triple negativo a un luminal. Es términos más técnicos, pero son en el mismo órgano, tienen muchas diferencias, porque es la biología con la que esas células van creciendo y van cambiando el microambiente. Ya. El microambiente, digamos, interno es correcto. En el cuerpo. Así es. Bien, y ¿consideras tú que el diagnóstico oportuno es muy importante en saber cómo detectarse? ¿O cómo puedes decir? Porque nos hablas de que se aparece en diferentes partes, pero pueden tener diferente sintomatología. Entonces, ¿cómo poder saber que nosotros mismos podemos predecir en algunos casos? Yo he visto al menos las campañas de cáncer de mama y te dicen el tacto, etcétera, ¿no? Y hay ya más estudios que se tienen que realizar las mujeres. Entonces, ¿cómo podríamos aconsejar a nuestra audiencia sobre una temprana detección, ¿no? Cuando el paciente va varias veces al médico por el mismo problema, siempre hay que pensar que no es normal, ¿no? Yo me gusta decirles que cuando pasan 3 semanas después de un tratamiento adecuado con un síntoma, o sea, si tienes tos por más de 3 semanas y los medicamentos que te han estado dando son los adecuados, entonces hay que hacer estudios más avanzados, porque normalmente es como un límite para decir esta enfermedad pues no es normal, ¿sí? Lo que llega a pasar es que muchas veces van con el doctor y pasaron 6 meses, ¿no? Y no se mandó a hacer ningún estudio, o 1 año o más, y no se mandó a hacer ningún estudio. La prevención es sumamente importante. Yo creo que es la base para que los pacientes se curen. ¿Por qué? Porque la prevención, uno cuando lo busca en el diccionario dice prevenir, pues es tratar de evitar, ¿no? Así es. En medicina es evitar y hacer diagnóstico temprano, según la definición de la OMS. Sí. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico temprano, tenemos más oportunidades de que ese paciente se cure. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros pacientes se curen. Entonces, la base es la prevención, o sea, hacer los estudios de forma temprana. Y ya hay, pues lógicamente, patologías o tipos de cáncer que tienen como que una guía, un
un caminito que debemos de seguir con los estudios para que se detecte más tempranamente el cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, a partir de los 40 años, una mastografía, cada año. Cada determinado tiempo. Cada año, según las guías internacionales, según la norma oficial mexicana es cada 2 años, según el Consenso de Colima es cada año, hasta los 75 años. El Papá Nicolau, una vez que se inicia la vida sexual activa. Endoscopía a partir de los 50 años, o estudios para la próstata a partir de los 50 años. Cuando tienes antecedentes familiares, se recomienda que se realicen pues 10 años antes del primer caso. ¿Sí? O sea, si no sé, tu mamá tuvo cáncer de mama y tú eres mujer y ella lo tuvo a los 35 años, lo ideal es que empieces a hacer los estudios más tempranamente, no a esperar hasta los 45 años, ¿no? Sí. Entonces, todo eso son como que caminitos que ya vamos siguiendo, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿consideras tú que es el papel en la detección temprana de un cáncer está más ligado hacia la decisión médica, el concepto del cómo capta el médico, o es en este caso el paciente quien debe de saber que algo cambió dentro de su fisiología? Yo creo que son los dos. Los dos. O sea, los dos tenemos responsabilidades. Los dos, porque el paciente es el que siente, el paciente es el que presenta los síntomas. Y el médico tiene que estar preparado para ser un detective. Un detective en donde vea que pequeños problemas pueden originar un cambio importante en ese paciente. Entonces, es una responsabilidad compartida. Claro. Pero, pues dependemos de la educación. Esto que tú estás haciendo aquí, de tratar de educar, eso es lo más difícil. El arma más poderosa que tenemos todos es la educación. Sí. Entonces, esa parte hoy es muy, muy difícil, es muy compleja. Ya. En el aspecto, ¿cuáles considerarías tú que son los principales retos que aún existen dentro de la detección temprana del cáncer? Nos hablabas de la educación como un punto, la promoción, pero hay lugares, hablando ya así en llano, en nuestro país, que están por allá muy olvidados y tienen clínicas muy, muy pequeñas o centros de salud pequeños, en donde a lo mejor el médico no está tan especializado como en tu caso en la oncología o en alguna enfermedad crónico-degenerativa, yo no lo sé. Bueno, un reto muy importante es la infraestructura, ¿no? Porque se necesita mucha inversión para hacer programas de detección. Sí. Y muchos de estos programas salen de particulares. Uh-huh. Sí. Entonces hoy yo creo que México vive ese reto principalmente, tener una infraestructura, pero pues es algo que pues creo que dista mucho de lo que podamos aportar como médicos particulares, ¿no? Como uno solo. Sí. Tiene que ser algo exponencial, que sí. se pueda reproducir. Y pues eso es muy complejo. Sí. Políticas públicas y ese tipo de cosas. Esas ya son cuestiones de políticas públicas, no es algo que no tocamos mucho. Exactamente. Pero sí sabemos, ¿no? Porque tenemos un sistema de salud y últimamente no ha ido quizá como quisiéramos todos, ¿no? Sí, lo que quisiéramos que todos recibieran la misma atención en todos lados. Sí. Pero pues eso es algo complejo. Es complejísimo. Ahora es realmente un trabajo extraordinario el que hacen los médicos ahora, ¿no? Con los escasos recursos que se tienen, pero algunos son como tú, que son más empáticos con los pacientes, y entonces sabes que los canalizan a otros
otras clínicas de especialidades. Entonces, y ahí van descubriendo el problema que ellos pueden tener de salud, ¿no? Así es. Sí, entonces, pero esta evolución en los tratamientos oncológicos, es decir, en los tratamientos de cáncer, ha sido desde las cirugías más radicales, ¿no? Hasta los procedimientos oncológicos de alta precisión y cirugías conservadoras. ¿Qué nos podrías hablar, platicar, contar sobre esto? Bueno, hoy todavía sigue siendo el tratamiento más efectivo la cirugía, ¿sí? Es quitar el órgano que originó el tumor. ¿El órgano completo? Así es. El órgano, por ejemplo, la mama, si se origina el cáncer en la mama, lo que tenemos que hacer es quitar la mama, hacer una mastectomía. Y que históricamente antes eran cirugías que pues mutilaban todo el órgano, ¿no? El ejemplo muy fácil es la mama, ¿no? Entonces un ejemplo fácil es el de la mama porque pues es muy visible, ¿no? Y aparte como que hay mucha información en internet y programas sociales y todo esto. Entonces se quitaba la mama junto con los músculos que rodeaban a la mama, o sea, los pectorales. Y entonces los médicos fueron estudiando a través del tiempo cómo se comportaban esas pacientes. Inicialmente se vio que la mastectomía halsteriana, porque es el primero que la describió, Halsted, y era pues una cirugía muy radical, muy grande. Después se fueron modificando las técnicas y se fueron haciendo cirugías más pequeñas y se fueron agregando otros tratamientos como la radioterapia. Y se vio que una mastectomía radical tenía los mismos resultados en el tiempo que una cirugía conservadora agregando radioterapia. Y una cirugía conservadora nada más consiste en quitar la zona en donde está el tumor con partes sanas. Eso quiere decir que la mujer preservaba el seno. En algunos casos, ¿no? Porque en casos avanzados, pues eso es algo inevitable. Inevitable, sí. Pero cuando son casos tempranos, la mujer podía preservar su seno. ¿Y qué pasaba con esa mujer? Pues vivía más feliz, porque tenía su seno. Sí, claro, eso es algo que te iba a preguntar. Entonces, a través del tiempo, nos dimos cuenta, y en los estudios se dieron cuenta, que los resultados son los mismos. Entonces, son cirugías más pequeñas. Requieren más infraestructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les tiene que agregar radioterapia en la mayor parte de los casos. En México la hay, en México lo podemos hacer. Y después ya se agregó de que durante la cirugía se le puede dar la radioterapia y a lo mejor evitaba la radioterapia posterior. Entonces vas disminuyendo la cantidad de tratamiento, lo vas desescalando. Depende de la biología del tumor, pero a grandes rasgos es así. Y en casi todos los órganos sucede algo parecido, ¿no? Antes eran cirugías muy, muy grandes y ahora tratamos de preservar órganos y esa preservación de órganos pues le da una mejor calidad de vida a los pacientes dentro de los rangos de seguridad. ¿Sí? Doctor Sergio, ¿por qué algunas veces hablamos de cuando ya se forma un tumor, digamos, ¿no? Que es la conglomeración de las células que se están reproduciendo? Si es maligno o es benigno. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Cuando hay tumores benignos y malignos. Sí, ¿por qué la clasificación? Bueno, porque los tumores benignos son buenos. Ahí viene el término. El término es bueno, ¿no? Sí. Y el tumor maligno es cáncer. Ahora hay tumores malignos que no se comportan tan agresivamente. Y hay tumores benignos que se comportan como si fueran cáncer. Entonces, por eso es importante hacer la diferenciación entre los dos. Porque un tumor benigno, por ejemplo, una bolita de grasa, mucha gente las tiene, se llaman lipomas. Esos lipomas
muchas veces no hay que hacerles absolutamente nada. Son Desaparecen. tumores buenos de la grasa. Ujú. ¿Ok? Pero hay el hermanito malo que se llaman sarcomas, se llaman liposarcomas, y ese liposarcoma tiene la característica de que va a invadir los tejidos de alrededor, y ese es un tipo de cáncer. Ese es el 1% de los cánceres, los sarcomas, de los cánceres en general. Entonces sí hay que hacer la diferencia entre si es uno bueno o uno malo, porque el bueno no necesariamente se tiene que quitar, el malo necesariamente se tiene que tratar, porque el malo va a progresar, va a crecer más, va a invadir los tejidos y va a dar metástasis, va a dar a otros hijitos a otros órganos. Así se va a ir es. a otros órganos. Es correcto. Es lo que conocemos como metástasis. Así para que es. nuestra audiencia Son las metástasis, son los hijitos del tumor a distancia. a distancia, Así en es. otros órganos. Así es. Por ejemplo, puede salir un melanoma o un cáncer en la piel en el pie, y si lo dejamos progresar, puede dar hijitos a la ingle, puede dar hijitos al abdomen, puede dar hijitos al pulmón, puede dar hijitos al cerebro o a los huesos. Ujú. O sea, una vez que aparece un cáncer, lo que tenemos es, y la certeza que tenemos es, va a invadir los tejidos, esa es una, si no recibe un tratamiento. Y la otra certeza que tenemos es que va a viajar a otros órganos. Ujú. Ahora, basado en en las evidencias que tú tienes de un paciente, ¿no? ¿Cómo tomas tú la decisión del tratamiento oncológico que vas a aplicar a ese paciente? Bueno, hoy en esa parte la medicina cambió muchísimo, Sí. porque antes agarrábamos y todos los pacientes con un tipo de cáncer los metíamos en una canasta y decíamos, todos estos pacientes se van a tratar igual. Ujú. Y eso ya cambió radicalmente. ¿Ah, sí? Hoy cada paciente se pone una playera diferente o le ponemos un saco diferente y lo vestimos diferente, porque se le hace un traje a la medida. Ujú. Y cada paciente se trata diferente, de forma muy particular, dependiendo del tipo de cáncer que tenga. Inclusive si dos mujeres llegan con cáncer de mama, las dos se van a comportar de forma diferente, y por eso los tratamientos son diferentes para cada una de ellas. Ya. ¿En esto influye la genética de la genética y el estilo de vida, digamos, de cada persona? Así es, influye la genética, porque si tú ya tienes genes que te están, primero, si vemos a la teoría de que existe un Dios, pues todos somos imperfectos, ¿no? Así es. Entonces, en esas imperfecciones también tenemos fallas genéticas todos, Todo, sí. independientemente de quién sea. Y tenemos oncogenes y tenemos genes que evitan que esos oncogenes se desarrollen. Ujú. Y todos esos funcionan como candados. Cuando nosotros, hablando de genética, cuando nosotros les agregamos agresores ambientales como el tabaquismo, el etilismo, el sedentarismo, la obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, se van sumando cosas para que esos candados se abran, y entonces podemos desarrollar algún tipo de cáncer. Ahora, ¿por qué cambia entre persona y persona? Porque hay problemas que se desarrollan en familias y hay problemas que se desarrollan de novo, o que es un caso en muchos casos de la familia, ¿no? Ujú. Cuando son familiares, ya tienen esa carga para desarrollar algún tipo de cáncer. Ujú. ¿Y cómo sabemos cuando es un problema familiar, o por lo menos lo sospechamos? Pues cuando se presenta un cáncer que se debe presentar a cierta edad, pero se presenta 10 o 15 años antes, ¿no? Ujú. O sea, casos raros. Ese es el 15% de todos los cánceres. ¿Sí? El otro 85% son casos de novo. Ya. ¿Okay? Mencionabas, doctor Sergio, hace un momento que la edad a determinadas edades se tiene que ir evaluando, haciendo algunas pruebas, ¿no? Para prevenir
o detectar alguna posible enfermedad de cáncer. Y también nos hablas del estilo de vida y de las enfermedades crónico-degenerativas, que también algunas son de tipo genético, ¿no? Y hay otras que se desarrollan por el estilo de vida que lleva la persona. Pero influye también bastante el que una persona presente una enfermedad crónico-degenerativa en el desarrollo de un cáncer. Sí, porque la mayor parte de esas enfermedades crónico-degenerativas se desarrollan por algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el paciente diabético normalmente es un paciente, hay casos particulares, ¿no? Pero cuando generalizamos las cosas, pues son pacientes que tienen obesidad, ¿no? Oh, yeah. Y entonces eso va sumando puntos, ¿no? Y ¿por qué es obeso? Porque dejó de hacer ejercicio y entonces se la pasa mucho tiempo sentado. ¿Qué tipo de alimentación tiene? Su tipo de alimentación por lo regular es mala. Entonces va sumando cosas y eso es lo que va haciendo que cambie también tu cuerpo. Claro. ¿No? El microambiente se va modificando y liberas esos candados. Y al liberar esos candados, pues viene la formación de un tumor. Oh, yeah. ¿No? Ahora, si hablamos de posibilidades de desarrollar un tumor bueno o un tumor malo, o de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, de desarrollar cáncer, pues tienes más posibilidades de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa que un cáncer. Las probabilidades así son. Sí. Sí, hay muchos pacientes que me vienen a ver porque tienen algo o porque se notaron una bolita o tienen algo que para ellos no es normal y realmente no es un cáncer. ¿Sí? Es más común la patología benigna que la patología maligna. Así es. Sí, pero la edad sí influye, ¿no? La edad, claro. No, pues la edad lo que nos va haciendo es que nos va haciendo que tengamos más fallas. ¿No? Uno de ellos, el metabolismo más pues, bajo. Tú ves el cabello, ¿no? El cabello se va poniendo blanco. Sí. Esos son cambios, se van formando arrugas, esos son cambios. Entonces todos esos cambios van haciendo que nuestro cuerpo se vaya volviendo más imperfecto, ¿no? Por así decirlo, no es necesariamente así, ¿no? Pero esos cambios van originando que haya más fallas genéticas o más cambios en las células y eso puede darnos más pie a que se desarrolle más algún tipo de cáncer. Ahora bien, en las medidas de prevención, digamos, las herramientas digitales con las que se cuentan actualmente y los protocolos estandarizados también para el tratamiento, ¿qué tanto ha facilitado al médico cirujano en oncología? Pues muchísimo porque bueno, lo vemos desde la educación, ¿no? Sí. Cuando yo empecé a estudiar medicina hacíamos todas las notas en máquina de escribir. Sí. Y te equivocabas y era romper la hoja y volverla a hacer, ¿no? Sí. Ahora la computadora pues corriges, le pones el corrector y aparece ya corregido el texto, ¿no? Y en medicina pues eso se aplica. La realidad es que eso ha venido a mejorar mucho las cosas, a hacer diagnósticos más certeros. ¿Sí? Yo creo que el factor humano nunca lo vamos a poder eliminar en la medicina, así como en otros ámbitos de lo que hacemos los seres humanos, pero sí la tecnología nos viene a facilitar mucho las cosas. Hoy pues tenemos más información de la que podemos leer, ¿sí? Y la verdad es que ahora la gente pues ni siquiera lee, ahora ve videos, escucha audios, tutoriales, entonces ya ni siquiera lo lee, ya no toma un curso para aprender algo, ¿sí? Ya toma el tutorial para cambiar el WC, ¿sí? Entonces para cambiar su régimen de alimentación también puede ser, ¿no? Eso, así es, sí. ¿no? Lo trata de aplicar. Bueno, me llegó un paciente hace unos días que me dice, es que yo ya le metí mi información y lo que siento a ChatGPT y él me recomendó que me hiciera tal los estudios y ya te los traje, ¿no? Entonces así va cambiando la tecnología
Y en medicina nos facilitan mucho las cosas, porque por ejemplo cuando yo estaba estudiando oncología nos teníamos que aprender todas las estadificaciones que las ves y dices esto es una locura, ¿no? Pero te las tenías que aprender porque era parte de lo que te iban a preguntar tus sinodales, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahorita pues tú te metes a una aplicación, le metes los datos del paciente y te saca directamente la estadificación, ¿no? Uh-huh. Eso es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces sí nos ayuda a facilitar. Y también está, digamos, el Big Data o todos los datos que existen, porque entiendo que cada raza tiene diferentes comportamientos, ¿no? Así también, es. Genéticos. Entonces, estamos entrando ya a un tema que es la inteligencia artificial. Así sí. Es. Y estos equipos o lo que llamaba Steve Jobs, la oficina, ¿no? Así que es. tenemos en el teléfono. Bueno, que era el teléfono, ahora es prácticamente todo, ¿no? ¿Sí? Ya trae integrado su inteligencia artificial, etcétera, y podemos hacer nuestras preguntas. ¿Cómo integras tú todos esos datos, digamos, todos los datos clínicos que tu paciente te está pidiendo o que tú estás sugiriendo y todos los datos genómicos que tiene cada paciente para poder predecir o prevenir un posible cáncer? Lo que hacemos es que nos basamos mucho en la historia. Uh-huh. Y lo digo así porque realmente todos los estudios pues son pasados, ¿no? Aunque la información se está desarrollando ahorita o se está anotando ahorita en un artículo, pues es información que se fue haciendo durante los años previos, ¿no? Entonces son históricos. Entonces se hacen estudios en los que se toman cierto tipo de patologías o ciertos tipos de cáncer, se ve cómo se comportan a través del tiempo con ciertos tratamientos o con ciertos estudios o con ciertas características, y entonces eso se escribe, ¿sí? Y entonces de ahí surgen las guías clínicas. Uh-huh. Y todo en oncología es basado en evidencia, todo es basado en guías clínicas. Creo que humanamente pues sería imposible hacer todo el análisis de datos hoy, con todo lo que hay, sería imposible sin la inteligencia artificial o sin una computadora. Uh-huh. Y ya pues todo eso lo hacíamos antes en programas de estadística, metíamos los datos y el programa ya te daba ciertos resultados. La inteligencia artificial pues ha venido a facilitar mucho eso, el análisis de datos. Entonces lo que todos deberíamos de hacer es ver las características que tiene nuestro paciente y compararlo con lo que dicen las guías clínicas para tomar las mejores decisiones. Y la otra, el oncólogo nunca trabaja solo, trabaja en equipos multidisciplinarios, o sea, trabaja con otros oncólogos o con otros especialistas. Y eso nos ayuda a tomar la mejor decisión para cada paciente. Si yo tomo una decisión en mi forma de pensar o de forma personal, muchas veces el resultado no va a ser el que buscamos. Pero cuando buscamos ayudar al paciente y basarnos en guías clínicas y en la mejor información disponible, el resultado va a ser mejor para el paciente. Claro, eso significa que 2 o 3 cabezas piensan más que uno, Es correcto. ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces la inteligencia artificial, doctor Sergio, le está ayudando entonces a seleccionar o ajustar los tratamientos según el perfil de cada persona o de cada cáncer, cada tipo de cáncer. Hoy yo creo que la inteligencia artificial nos está ayudando a análisis de datos. Uh-huh. Por lo menos en mi caso yo no utilizo la inteligencia artificial para tomar una decisión clínica. Uh-huh. Me baso más en las guías clínicas, ¿ok? Pero la inteligencia artificial nos facilita esa parte del análisis de los datos, ¿no? Y muchas veces a buscar información, porque pues te digo, hoy si tú buscas artículos que salieron hoy, salieron 1000 artículos, ¿no? Entonces leer, sí.
tanta información, Sí. muchas veces es humanamente imposible. Yo, bueno, digo muchas veces, pero yo creo que es humanamente imposible. No, sí, la verdad sí. Es una cantidad enorme, ¿no? Sobre Así todo es. en este campo. Así Sí. es. Y cambia, la oncología es muy dinámica. Lo que fue ayer a lo mejor hoy ya no se aplica. Ujú. Está cambiando mucho y ahora creo que una de las cosas que hizo que viéramos las cosas diferentes en todos los ámbitos fue el COVID, ¿no? El COVID vino a transformar la forma en que nos comunicamos, la forma en que damos clases, la forma en que aprendemos, la forma en que vivimos, Ujú. ¿sí? Porque ahora sí fue un antes y un después Sí. del COVID. Entonces la información se maneja muy diferente y hubo un boom de todas las plataformas digitales. Sí. Y esas plataformas digitales, aunque no lo quisiéramos antes, ya usaban inteligencia artificial. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahora pues está el problema ético, ¿no? De que en qué casos se pueden o no se deberían de usar. Y pues ahí es en donde el humano tiene que decidir hasta dónde llegar para usar esa inteligencia artificial. Sí, porque en mi opinión, creo que la inteligencia artificial pues analiza datos, Es correcto. pero no analiza emociones. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, creo yo que hay que saberlo utilizar de una manera correcta, ¿no? Así es. Ahorita no quiero spoilear ni nada por el estilo, No. pero hay una película en el cine que habla de que es una juez de inteligencia artificial y esa juez te da 1 hora y media para que tú te puedas defender y digas que eres inocente, ¿no? En base a todos los datos. Y ella analiza todos los datos, pero sin agregarle esa parte humana. Sí. Entonces, pues eso lo que hacen es juntar toda la información y al juntar toda esa información se despersonaliza. Así es. Y al despersonalizar, pues no lo puedes usar para toda la gente. Claro. Sí. Entonces, me pareció bastante interesante, aunque yo creo que no se va a ganar el Oscar esa película, pero me pareció muy interesante Sí, el tema, claro. porque es un tema muy actual. Entonces, el análisis de datos, sí, pero más allá, De la toma de decisión. así es, más allá, yo creo que hoy, por lo menos, no está lista y espero que nunca esté lista, porque si no los seres humanos nos va a pasar lo de Terminator, ¿no? Ajá. Vamos a pasar a eso en donde la inteligencia artificial controla todo. Sí. Ahora, ¿tú crees que estamos cerca entonces o estamos yendo o camino hacia la medicina personalizada, se vuelva una realidad cotidiana? Ya es una realidad. Ya es una Esa realidad. medicina personalizada ya es una realidad. Sí. ¿Por qué? Porque cada paciente se trata diferente, Sí. aún teniendo el mismo tipo de cáncer. Y ya los tratamientos actuales Ujú. están dirigidos así, que sea medicina para cada paciente. Entonces Wow. eso ya es la actualidad. No lo vemos mucho porque a lo mejor pues no todos los pacientes reciben esos tratamientos, pero cada vez va a ser más común. Inclusive hay una teoría en donde puede ser que el cáncer ya no se trate como si fuera un órgano, ¿no? Sino que se va a hacer un análisis genético y en base a la mutación que tenga, se le va a dar un tratamiento específico a esa mutación, y eso es lo que va a hacer que se detenga el cáncer. Uy, Eso es algo que puede pasar. claro. Pero esto, digamos, no lo define la inteligencia artificial. No, claro que no. Lo tiene que definir un ser humano, el doctor Sergio, ¿no? Así ¿Sí? es. Así es. Y No, acorde con la característica biológica, ¿no? del paciente, es correcto, sí. la edad, el físico, etcétera, ¿no? Así es. Su sistema metabólico o fisiológico, no sé, Sí, cada paciente es diferente. es diferente. Cada ser humano es diferente, entonces así se tienen que tratar las personas. Sí, No puedes ponerlos a todos en el mismo asiento. sí, es que hace un año, ¿no? Luego así me dijo, es que tengo una tos, pero terrible.
Y me dice, no, es que te va a durar 2 meses. Le dije, a ver, No, gracias, ¿no? si hay una tos que te dura 2 meses, hay que hacer algo, porque eso no es normal. Claro, ¿no? Pero así me lo dijeron tan fácil que... Porque no estaba yo aquí en México, ¿no? Estaba por allá en un ranchito. Dice, no, te va a durar como 2 meses. Está aquí en todo el pueblo, ¿no? Pues sí, pero es la falta de información. Ajá. Es falta de información. Porque eso ya cualquier persona debería de saberlo. O actualización. Sí, Educación continua. educación continua y aparte me dicen los familiares, es que nosotros no queremos que le diga que tiene cáncer. Oh, Y le digo, bueno, yo puedo no decirle que tiene cáncer. O sea, yo sí le puedo evitarlo. Pero siendo sinceros, ¿ustedes creen que él no sabe que tiene algo que está mal? O sea, ese paciente no es tonto. Y si pensamos que es tonto, estamos muy equivocados. sí. Él sabe que algo está mal. Sabe que lo están llevando con un oncólogo o un especialista en cáncer, ¿no? O lo llevan al Instituto de Cancerología y dicen, es que no queremos que le diga que tiene cáncer. Y dices, pero ve en dónde están. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar a la gente como si fueran personas inteligentes, porque lo son. Y tenemos que dejar que ellos mismos tomen sus decisiones. Y eso es parte de la educación. Sí, es claro. parte de la información. Si uno se siente mal, sabe que está mal. No es algo que la gente te pueda esconder. Sí. Es una decisión inteligente, desde luego, el decir la verdad, ¿no? Pero también yo creo que desde el lado del doctor Sergio debe ser, yo supongo, quiero suponer, no sé, que también es difícil, ¿no? Decirlo. Es muy difícil. Vas aprendiendo cómo hacerlo, porque toda la gente llega contigo con miedo. Entonces tienes que aprender cómo hacerlo. Tienes que saber cómo vas a lanzar ese balde de agua fría a esa persona, porque así es. Te digo cáncer y esa persona deja de escuchar. Se le olvidan todas las preguntas. Todas las preguntas que tenía antes de verte se olvidaron. Le dijiste cáncer y es como si fuera una línea en blanco. Y le hablas y le hablas y le hablas y le hablas. Y termina la consulta y te pregunta, doctor, entonces, ¿qué tengo? Tengo cáncer. Porque dejó de escuchar. Sí. Porque es un mecanismo de defensa por miedo. Sí, claro. Entonces, tienes que acostumbrarte y tienes que entender a esa persona. Porque tú como médico, como te decía hace rato, tú lo ves como tú. Sí. Pero lo tienes que ver como él. No te tienes que poner en sus zapatos. Lo tienes que tratar de entender. Y estar y tener las palabras necesarias para poderlo orientar de la mejor manera. Sí, claro. Sí. Para que también él lo pueda manejar de manera correcta, ¿no? Pero aquí también entra ya lo que el doctor Sergio mencionaba del equipo multidisciplinario. Es decir, debe haber alguien que pues, le ayude a entender sus emociones o qué emociones está. Porque eso al final de cuentas también afecta, ¿no? O no sé si afecte o no. No, claro. No, de hecho, en mi consulta, mi asistente pues se ha estado capacitando el tiempo que lleva conmigo. Ya era psicóloga antes y ahora es tanatóloga, es psicooncóloga en este lapso que se ha estado entrenando. Entonces ella siempre está en la consulta conmigo y siempre les digo, miren, muchas veces vamos con el vecino a que nos explique, vamos con el primo a que nos explique, y ellos no tienen la información, ellos no son médicos ni son oncólogos. Bueno, si tienes suerte, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero sí. La mayor parte de nosotros no tiene un familiar que sea médico, que sea oncólogo. Sí. Entonces les digo, miren, aquí está ella es experta en esta área, en entender esas emociones y en explicar qué es positivo y qué es negativo. Sí. Y poder explicar todo eso es sumamente importante. Claro.
Ahora, también hay algo importante que la gente debe saber. Nuestros seres queridos así lo son nuestros seres queridos. Es nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro primo, todos. Sí. Esos son nuestros seres queridos. Cuando tomamos la decisión de no decirles, le quitamos la opción de decidir y nosotros decidimos por ellos. Y todos somos finitos. Eso es algo que desde que nacemos vamos a morirnos. Tenemos que entender esa parte y tenemos que entender la parte de que cada persona debe decidir por ellos mismos. Si lo entendemos, vamos a poder también ayudarlos mejor en estos diagnósticos. Porque cuando no les decimos, pasa algo que se llama sentimiento de culpa, o nos quedamos con ese sentimiento de culpa porque tomamos decisiones por otra persona. Y el que la carga es el que la toma y el que se queda aquí. El que se va, nos gusta pensar que va a estar mejor. ¿Sí? Pensamos que cuando morimos vamos a estar mejor. Así es. ¿Sí? Entonces, el que se queda es el que se queda con ese sentimiento de culpa. Eso lo debemos de entender tanto como médicos como pacientes, como familiares. Muy bien. Y en tu experiencia, digamos, la relación entre el paciente y el doctor Sergio debe ser de muchísima confianza, como para creer en lo que tú estás diciendo. Y creo que es lo principal. Lo principal es tenerle confianza a tu médico. Sí. Y el médico tiene la responsabilidad de crear esa confianza y crear ese vínculo. Porque a pesar de que seas muy bueno, si tú no creas ese vínculo con el paciente, difícilmente él va a regresar contigo. Claro. Y al final tú lo que buscas es que él regrese contigo, ¿no? Que lo puedas tratar y tratar de ayudarlo. Si no existe esa confianza, definitivamente pues no hay forma de ayudar a alguien. ¿Sí? Aquí interviene muchísimo en ocasiones las opiniones de la familia, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a tomar una segunda opinión o una tercera opinión, o nos vamos a ir a Houston, nos vamos a ir a tal lado porque hay un mejor oncólogo, no sé, ¿sí? Pero yo siento que digo, bueno, si estoy con el doctor Sergio y le tengo confianza, ¿por qué tengo que hacerle caso yo a opiniones diferentes, ¿no? Que no tienen la misma experiencia? Yo me he encontrado que ese es es un tema emocional. O sea, la mayor parte de las veces cuando van con otro médico y buscan una segunda opinión, no es por decisión del paciente, es por decisión de los familiares. Así es. Y muchas veces son familiares que no estuvieron generalizando, ¿no? Porque estoy hablando en general. Sí. Muchas veces son familiares que no estuvieron presentes nunca en la vida de ese paciente y ahorita que tienen el cáncer quieren tratar de ayudarlo y entonces quieren ir con un médico que les diga lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Entonces ahí es en donde dicen, pues vamos a buscar otra opinión. ¿No? Y van con otro, y van con otro, y van con otro y después regresan con el primero, ¿no? Y dice, sí, ya fuimos con otros, nos dijeron lo mismo. O me trataron mal. O pasó algo. Pero es muchas veces por las emociones, la forma en que manejamos las emociones. Sí, claro. No es tanto por lo médico. Oh, ya. Ahora, este sistema de, digamos, quizá lo que quieran los familiares es apoyar, pero el diagnóstico realmente lo tiene el médico, en este caso el doctor Sergio, que lo está atendiendo, ¿no? ¿Sí? Y él sabe perfectamente cómo lo va llevando. Y como tú lo mencionaste también, pues estoy trabajando con un equipo multidisciplinario y yo sé que tú, siendo muy inteligente, pues puedes consultar con otros oncólogos, pero manejan el mismo idioma. Es correcto. ¿Sí? Así es. ¿Así? Sí, entre oncólogos manejamos el mismo idioma.
De hecho, por eso las guías clínicas, porque así yo hablo de un tipo de cáncer aquí y van a otros lados, Sí, a otra parte del mundo, y es lo mismo. lo mismo. Eso no cambia. Entonces, yo he tratado pacientes de Canadá o he tratado pacientes de Estados Unidos y vienen exactamente igual estadificados que como los estadificamos aquí en México. Entonces, eso es para hablar el mismo idioma entre médicos, por eso las guías clínicas. Pero sí, al final lo que los pacientes quieren es, y lo que los familiares quieren es tener a su ser querido el mayor tiempo que se pueda, ¿no? Sí, Entonces, en esa lucha de emociones es cuando vienen pues todas esas... ¿qué piensa el doctor Sergio de esa lucha de emociones, de que los familiares quieren retener más tiempo posible al paciente cuando ya está en una fase terminal, digamos? Somos seres humanos y creo que es algo de lo que, a menos que fuéramos psicópatas, ¿no? Pero si no, la mayor parte de la gente quiere tener la mayor parte del tiempo bien a su familia. Sí. ¿No? Eso es algo del ser humano, inclusive de los mismos animales en la mayor parte de los casos. Entonces es algo muy natural, pero como médico tienes que entender también a cómo lidiar con eso para ayudar a la familia a que tome una decisión. Claro. ¿Sí? No te voy a decir que la mejor decisión, porque las decisiones son, Sí. o sea, no hay una buena y una mala. Uh-huh. Es una decisión nada más. Entonces, tú los tienes que ayudar y tratar de ser un guía para que tomen una decisión y apoyarlos. Claro. Tú no eres juez. Yo no soy un juez de nadie. Porque si yo me dedico Ellos a juzgar, toman la decisión. alguien me va a juzgar a mí. Claro. Y la verdad es que no es muy agradable cuando te juzgan, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor es darles la información completa, todo el panorama, y decirles, estas son las opciones. Ya. Si me preguntan, ¿pero usted qué haría? Le digo, yo lo que quiero es que mi familiar esté lo mejor posible. Con buena calidad de vida. Así es. La calidad de vida es algo que pues todos queremos. Sí. Sí, aún estando enfermos es lo que queremos. Sí, sí, claro. Algo muy difícil, ¿no? Sumamente para la difícil, familia. Sumamente difícil. Yo me he topado con casos donde dices, bueno, es que lo llevamos a Houston o un lugar en Estados Unidos. Y nos dijeron, bueno, pues es que en México tienen el mejor oncólogo allá. Pues se regresan, ¿no? Entonces, Sí. pero tienes razón, al final somos seres humanos y queremos que nuestros familiares queridos estén más tiempo con nosotros, ¿no? Así es. Y pues muchas veces pensamos que al estar en el lugar más caro que existe es el lugar en donde lo van a atender mejor, ¿no? Uh-huh. Y si tenemos esa posibilidad económica tratamos de hacer eso, ¿no? Darle lo mejor. Pero pues la realidad es que no todos los pacientes lo tienen, ¿no? Doctor Sergio, digamos que en este concepto humano del que estamos platicando, de educación, en la detección temprana de un cáncer, el que sea, ¿no? ¿Consideras que ¿cómo explicar? Quisiera explicarlo de una manera. Todo este conjunto va a ayudarnos realmente en que el paciente o nuestro paciente tenga una buena calidad de vida, vaya progresando, evolucionando positivamente, o al menos prolongando, porque yo he visto que solo hay un
tratamiento en ciertos casos donde se va prolongando un poco más la existencia de la vida. Sí, antes no se estudiaba mucho, pero ahora sí se hace y casi en todos los estudios lo hacen, que es la calidad de vida. Entonces, tu búsqueda como médico y como oncólogo, como parte de mi especialidad, es tratar de ayudar al paciente a que esté lo mejor posible, ¿sí? Porque si sabemos que lo único que podemos hacer por ese paciente es quitarle el dolor, que pueda comer, que pueda moverse, que pueda estar bien, eso es lo que tenemos que perseguir. Y por eso es que los equipos multidisciplinarios funcionan muy bien, porque tú como médico muchas veces yo soy médico general en neumología, ¿sí? O yo soy médico general en ortopedia, o yo soy médico general en dermatología. O sea, soy oncólogo, me dedico a todos los tipos de cáncer, pero cuando son áreas de subespecialidad, hay médicos que se dedican a esa área. Yo aprendí en la escuela lo que es la medicina general, ¿no? Entonces, si quiero saber una opinión experta de algo de radiología, pues voy con un radiólogo. ¿Sí? Aunque yo sé interpretar estudios, si tengo dudas, tengo que ir con él. Igual en todas las áreas de la medicina. ¿Por qué voy ahí? Porque si yo sé que este paciente está teniendo dolor articular, pues yo lo voy a poder manejar a cierto nivel. Así es. Pero si quiero ayudarlo realmente, lo tengo que mandar con alguien que sea experto en esa área. ¿Sí? Aquí pues también viene una situación de lo que pasa con la mayor parte de los pacientes. Pues tú le vas sumando especialistas y le vas sumando costos. Y pues es algo que pues no todos los pacientes pueden cubrir. Así es. ¿Sí? Entonces eso es el tema más difícil. Porque ¿el aspecto económico? El aspecto económico, porque al final pues el médico trabaja por dinero. ¿Sí? Y así como todos trabajamos por algo porque pues comemos. Sí, así es. ¿No? O mandamos a nuestros hijos a las escuelas, o pagamos gasolina, pagamos impuestos. Entonces, al final esa parte se vuelve sumamente importante. Entonces tú le vas sumando cosas y eso hace que el paciente muchas veces pues pierde el seguimiento, ¿no? Sí. Yo lo que hago en la mayor parte de mis pacientes, yo pues les digo, ¿sabes qué? Tú no vas a pagar nada extra y te va a incluir la revisión por el tanatólogo, por el de nutrición, te va a dar consulta a tal persona, dependiendo de la patología. Te va a ver 3 veces el algólogo, el especialista en dolor, o te va a ver 3 veces el nutriólogo, y todo eso va a estar incluido, ¿sí? Porque eso le facilita mucho las cosas a los pacientes y les ayuda a tomar mejores decisiones. Eso es lo que yo hago con mi equipo. ¿Sí? Y les da seguridad, ¿no? Les da más certeza. Certeza y seguridad. Así es. Creo, ¿no? Les da más certeza de lo que viene, de lo que puede pasar, y pues todos están preocupados en cuánto podrían gastar. Entonces también eso también les alivia un poquito la ansiedad por esa parte. Sí. Al inicio, doctor Sergio, hablábamos de que cuando a un paciente tú le hablas de la palabra cáncer, entra en el ser humano un miedo, ¿no? ¿Consideras que actualmente existe desinformación al respecto? Aunque existe muchísima información en la red, ¿no? Buena, regular, mala, no, yo no lo sé. Pero, ¿existe desinformación o...? Sí, existe mucha desinformación porque es como interpretamos las cosas. Ajá. O sea, lo importante es lo que leemos, cómo lo entendemos. Uh-huh. Si leemos cosas técnicas, lo vamos a entender desde nuestra educación. Uh-huh. Si no somos médicos, pues muchos médicos no saben cómo interpretar un estudio. Sí. Hablando de oncología, ¿no? O no saben cómo interpretar una guía. Y eso es sumamente relevante para lo que tú me estás preguntando. Uh-huh. Depende mucho cómo veamos nosotros las cosas. Desde nuestra educación, como tú lo decías al principio, Marco,
cuando decías, es que todo depende de la familia en donde estemos, también tiene que ver eso, ¿no? Si tú cuando eras niño te enfrentaste a un problema de cáncer en tu familia y ese problema de cáncer les cambió la vida, imagínate qué va a pasar con esa persona cuando crezca y se enfrente con un problema de cáncer. Van a venir todos esos fantasmas que tiene del pasado. Sí. Y le van a traer todos esos recuerdos negativos. Y le van a decir, es que a mi tía le fue muy mal. Yo no quiero recibir ningún tratamiento. Oye, pero tú te puedes curar. Yo no quiero ningún tratamiento porque a ella le fue muy mal. Habla el miedo. Claro. Aunque tengas la información, aunque te la hayan dado y la puedas leer, es la forma en que la interpretas emocionalmente. Claro. Entonces, esa parte humana es difícil de controlar y difícil de entender. Claro. Tú como médico tienes que entender eso en el paciente. En el paciente. Así es. No, muy bien. Yo quisiera nada más para nuestra audiencia que entendieran los dos conceptos. Uno, el de cuando el cáncer, el tumor va de un lado y de repente va a otro lado, ya se va a otro lado, que llamabas diseminación, metástasis. Metástasis, el concepto de metástasis, porque luego lo platican, y el concepto de biopsia. ¿Y qué función tiene? En el caso de la biopsia. Vamos a empezar con la biopsia. Okay. La biopsia es la forma en que obtenemos un pedazo del tejido o una muestra del tejido, lo mandamos a estudiar con un patólogo y el patólogo lo ve en un microscopio y nos dice, es un tipo de tumor de esta estirpe y le voy a estudiar la biología, ¿no? Para saber qué marcadores expresa. Entonces, la biopsia es determinante para saber el tipo de tumor. Y eso lo interpreta un patólogo. En todos los tipos de cánceres, todos, se requiere una biopsia. Hay ciertos tipos de cánceres muy particulares que no requieren una biopsia, pero es algo más técnico. En general, todos requieren tomar una muestra y mandarla a estudiar. Y la diseminación, las metástasis. Mira, vamos a pensar que el tumor es como una sucursal de trenes, ¿ok? Entonces, el primer tumor es la sucursal principal de esos trenes. Y al lado pasan muchas vías, que son los vasos sanguíneos. Entonces, esas vías sirven para que ese tren salga y se dirija a otros destinos en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, está el tumor principal y dice, ¿sabes qué? Ya construí un trenecito. Vamos a montarlo en el riel y que se vaya a otro órgano. Y así se va. ¿Sí? ¿Y a dónde puede llegar? Pues puede llegar a un lugar cercano, que puede ser a 2-3 centímetros de donde está el primer tumor, o puede viajar por todo el mundo y llega hasta tu cerebro, y llega hasta tu pulmón, o llega hasta tu hígado. Ellos deciden hasta dónde. Yeah. Pero esa es yo creo que es una forma sencilla de entenderlo, ¿no? Sí, gracias, doctor Sergio. Para cerrar nuestra charla el día de hoy, me gustaría invitarte a que en otro programita pudiéramos platicar en específico sobre el cáncer de mama, donde te has enfocado, creo, un poco más. Claro. O te has enfocado mucho, ¿no? Pero sí voy a leer esta pregunta, ¿no? Porque creo que es importante. Dale. ¿Qué mensaje le darías a los pacientes y a sus familias que hoy enfrentan un diagnóstico oncológico y buscan claridad, confianza y acompañamiento? Esto es para nuestra audiencia, porque sabemos que todos de alguna manera tenemos algún paciente con alguna enfermedad
con una enfermedad crónico-degenerativa, con una enfermedad crónico-degenerativa, y por otro lado hay algunos otros que tienen enfermos que padecen cáncer. ¿Cuál sería tu mensaje hacia los pacientes y a sus familias? Esta es tu cámara. Tengo muchos mensajes para ellos. El principal es que busquen a un médico que sea especialista en el área, o sea, que sea oncólogo, porque no es lo mismo un cirujano general que trata cáncer, no es lo mismo un mastólogo que trata cáncer. Ellos no se formaron como especialistas en cáncer. La otra es que busquen un médico que esté certificado, porque la certificación te da la certeza de que ese médico esté educado en esa área y tiene la capacitación continua necesaria para haberse certificado y haber pasado todos los exámenes de consejo. Eso es un tema muy relevante. Ustedes lo pueden buscar en internet, le ponen certificación en el área que ustedes quieran, desde medicina general hasta dermatología, neurología, neurocirugía o el área que ustedes quieran, hablando de oncología, el consejo de oncología. Ese es algo muy relevante. Para los que están enfrentando este diagnóstico, tienen que entender que no necesariamente este diagnóstico va a ser igual a la muerte. Si van con un médico especialista, puede resolverle todas las dudas y puede tratar de ayudarlos. En caso de que no los pueda curar, por lo menos les puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, tanto como personas particulares o como familia. Y eso se logra yendo con médicos especialistas. Marco. No, Sergio, pues muchísimas gracias, la verdad, muy, muy ilustrativa, muy humana, muy técnico, todos los conceptos que nos has hecho saber. Yo me quedo todavía con más ganas de conocer cosas, y estoy realmente muy asombrado, no asombrado, sino me da gusto que Sergio, que lo abordes también con ese concepto humano, ¿no? Que englobes la tecnología, sepas cómo se debe usar la inteligencia artificial, etcétera, en qué casos, y cómo darle una mejor calidad de vida a un paciente que enfrenta una enfermedad como un cáncer. Por lo cual te quiero dar las gracias, y por otro lado también te queremos pedir para nuestra audiencia si nos puedes indicar en dónde te pueden localizar para que claro te que puedan hacer alguna consulta o hacer alguna o asistir contigo, ¿no? Lo vamos a poner ahí las cintillas. Órale. Perfecto, ¿no? Marco, primero, sí, gracias. Doctor Marco, porque tú también eres doctor. Sí. Muchísimas gracias otra vez por haberme invitado. La verdad es que ha sido una charla, yo creo que lo más coloquial que se puede y lo más sencilla que se pueda, para que pues la gente que nos ve pueda entender todos estos conceptos, y esto te lo agradezco, ¿no? Porque al final dicen que cuando entiendes un tema lo puedes explicar de tal manera que la gente lo entienda, ¿no? Y cuando no lo entiendes ni tú sabes cómo explicarlo, ¿no? Entonces creo que esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. Yo aprendo más de toda la gente que me pregunta que de lo que yo les puedo decir. Sí. Porque me hace querer aprender más, ¿no? ¿Y dónde me pueden localizar? Bueno, pues mi número es el 5525741469. Inicialmente lo atendía mi asistente, pero también he visto con esto de la inteligencia artificial de que ahora buscas atención personalizada y te encuentras con que te contesta una computadora. Entonces eso lo eliminé y yo les contesto directamente a mis pacientes. Lógicamente pues me necesitan escribir, la mayor parte de las veces es por medio de mensaje y posteriormente una llamada. Mi consultorio lo tengo ubicado en el Hospital San Angenil Satélite, que se acaba de abrir el hospital, en el Corporativo Hospital Satélite y en el Ángeles Lomas. Ahí por medio del WhatsApp me escriben y yo les mando la ubicación.
Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor Sergio Hidalgo Baena. Muchísimas gracias por estos conocimientos, por esta charla tan bonita que tuvimos hoy. Nos queda pendiente lo del cáncer de mama porque es un tema muy interesante. Y me gustaría invitarte aquí para que en 2-3 sesiones más que tengamos podamos abordar la temática. Okay. No necesariamente de cáncer de mama, aunque es mi área de más experiencia. La realidad es que veo todo tipo de cáncer. Okay. Atiendo a cualquier paciente y muchas veces pues mi función es orientarlos. Tengo pacientes que me ven, que lo están viendo otros médicos, que me dicen por la confianza que hay, oye, ¿cómo ves? ¿Me están haciendo lo adecuado? ¿Me están haciendo...? Hasta para eso uno sirve, ¿no? Para como tratar de orientar, ¿no? Así es. Entonces, esa parte es muy importante para mí, porque pues es más satisfactorio esa parte, ¿no? Claro. Bueno, doctor Sergio, pues muchísimas gracias y pues muchísimas, ¿qué te puedo decir? Pues muchísimas felicidades por la labor tan bonita que realizas en tu profesión. Gracias, Marco, y gracias por la invitación. Gracias, Okay. Bueno, se me estaba pasando, pero siempre a nuestros invitados les pedimos, ¿dónde está el GIS? ¿Está por acá? Que si nos ponen alguna frasecita aquí en el pizarrón, Pero tengo letra de doctor. No importa. Gracias, doctor Sergio Hidalgo, por compartir su experiencia, su visión clínica y su compromiso con una oncología basada en evidencia y responsabilidad médica. Hoy entendimos que hablar de cáncer con información clara y científica es fundamental para tomar mejores decisiones en salud. Amigos, esto fue Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud, CIT. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguimos conectando conocimiento con bienestar y salud.